empezar una semana más en que no tenemos la menor duda, hermanos, que el Señor se va a glorificar porque Dios es bueno. Gracias a Dios por esta campaña de una feudad, gracias a Dios por los devocionales, hermanos, que nos enseñan día a día, ¿verdad? Y nos enseñan la expectativa cuando hablamos, a mí no se me olvida cuando hablamos de que la fe viene por el oír y muchas veces, ¿por qué es que no oímos? Y cuáles son las actitudes o las formas en que no podemos oír. Entonces, ¿cómo vamos a tener fe, hermanos? Si hay cosas que nos limitan, pero hoy vamos a seguir con una fe audaz, la clave para los milagros, hermanos, y el tema de hoy es la audacia para creer. Recuerden que audacia tiene que ver con hacer algo diferente a lo que todo el mundo ha hecho, casi que algo que nadie ha intentado, o sea, es ser atrevido, en algunas palabras. Audacia en la fe es ser atrevido en la fe, hermano, y a veces en la fe hay que atreverse. Y hay que arriesgarse. Damos gracias a Dios por varias cosas. Ya estrenamos el rótulo, hermanos. Y gracias a Dios a nuestra hermana Marta, a su hijo Andrés, que nos estuvo. Marta era, ¿verdad? Olga. ¿Por qué yo estoy con Marta? Ayer Lili me dijo Marta Mora. Olga, ni Olga Marta, para no perder. Es que no hay que perder, hermanos. Siempre hay que pulsearla en la vida. Y gracias a Dios que Andrés vino y nos hicieron el rótulo. Quedó muy bonito, hermanos. Y la hermana Ivania, se me olvidó que Ivania nos lo puso de manera diferente, hermano, nos hizo el arte. Y también ayer estuvimos pintando, hermanos, vamos a estar pintando también entre semana y si Dios lo permite el fin de semana. Todos aquellos que puedan ayudarnos, hermanos, necesitamos mucha gente. Los maestros de escuela dominical, me estoy sombreando para que vengan a pintar las aulas. Hay que pintar las aulas, ahí está la pintura. Ayer cuando llegué solo estaba mi hermano Ramón, que fue el único que se apuntó y casi deserto, ya iba a poner que no íbamos a venir a pintar, pero en eso le digo a Lili, no, yo nunca he sido así, vamos a ir a pintar un poquito, y íbamos a pintar solo ahí arriba una parte hasta donde llegáramos, pero en eso llegó el hermano Ramón Sequera, que nos vino a ayudar, y que él me había dicho que apenas fuera, o sea, no tenía que contestar, ya él se había comprometido, qué bueno, ¿verdad? Y la hermana Olga Hernández también llegó, ya se había comprometido, entonces ya teníamos un grupo muy bonito ahí arriba, marcando las orillas para no manchar y pintando. En eso llegó don Carlos Arguedas, el esposo de Olguita, y llegó Iván, y entonces hicimos 2 cuadrillas. ¿Qué le parece, hermano? Yo soy bueno para mandar. Entonces dividimos allá y nos venimos 3 para acá y pudimos pintar las 2 cosas. Pintamos la totalidad de lo que íbamos, que es media parte allí, porque hay que pegar piso vinílico en otras partes, y pintamos todo este corredor, para los que lo han visto. Así que damos muchas gracias a estos hermanos que estuvieron aquí con nosotros, a la hermana Antonia, con María José, que nos prepararon el almuercito y cafecito en la tarde. Eso también es contribuir, ¿verdad que sí, hermanos? Eso es hacer que nosotros no nos desmayáramos pintando. Y doy muchas gracias al Señor. Una fe audaz, audacia para creer, atreverse a creer, ser arriesgado a la hora de creer. Y vamos a ver un poco cuántos creen en el Señor Jesús. ¿Cuántos creen en Dios, hermanos? Bueno, hoy vamos a ver si usted está creyendo en Dios, porque si usted está creyendo en Dios, hermanos, cuando usted cree en Dios tiene varios beneficios. Vamos a ver los beneficios de creer en Dios, pero también vamos a ver cuáles son, de alguna manera, requisitos para ver si usted está creyendo en Dios. Porque creer en Dios conlleva varias cosas que tengo que hacer. O sea, si yo creo en Dios y no hago algunas cosas, hermano, usted no está creyendo en Dios realmente. Si usted cree en mí y me manda a hacer un mandado y me pide cuentas y que grabe en el momento en que pago y que traiga una carta firmada de donde yo pagué, hermano, usted no cree en mí. Tengo que necesitar ver a quién hiciera el favor. Igual es el Señor, hermanos. Cuando usted cree en Dios, hay una serie de cosas que usted debería poner en práctica. Entonces, hermanos, hace 2000 años Pedro preguntó, ¿te atreves a creer? Y 2000 años más tarde, hermanos, es la misma pregunta que tenemos que hacer usted y yo. ¿Usted se atreve a creer verdaderamente en Jesucristo? Y entonces vemos en San Juan capítulo 6, verso 29. San Juan capítulo 6, verso 29, lo tenemos acá en la pantalla. Esto es lo que Dios pide que hagan. ¿Qué es lo que Dios pide que hagan? Que crean en quien Él envió. Dios pide que nosotros creamos en el que Él ha enviado. ¿A quién fue el que Dios envió? A Cristo. ¿Qué es lo que Dios pide que haga? ¿Qué es la voluntad de Dios? Que nosotros creamos en aquel que Él envió. Ahora, esta palabra creer se usa más de 250 veces solo en el Nuevo Testamento. De hecho, por eso a los cristianos se nos llama creyentes. ¿Por qué? No fue por accidente, sino porque creemos en el Señor y nos atrevemos, somos audaces
a la hora de creer en Dios. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de creer verdaderamente en Jesucristo? ¿Y qué significa creer en verdad en Jesús? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Cuáles son los beneficios de creer en Jesús, primeramente? Y después, ¿qué significa creer en verdad en Jesús? Vamos a empezar con los beneficios de creer en Jesús. ¿En qué me beneficia a mí creer en Jesús? ¿Qué he recibido yo o qué recibo cuando creo en Jesús? Porque la verdad es que a veces, muy a menudo se nos olvida qué bueno que es el Evangelio y el montón de cosas buenas que yo puedo recibir cuando yo creo en Jesús. Número uno, el primer beneficio de creer en Jesús es, apunte allí, todo lo malo que he hecho es perdonado. Todavía hay lapiceros por ahí, alguien que me preste. Es que no estamos prestando lapiceros porque conlleva tener que volverlos a limpiar y esterilizarlos, pero si hay por ahí alguno. Hay una hermana aquí que tiene la escuelita dominical, mire. Aquí hay uno. Así que apuntamos, hermanos, que el primer beneficio por creer es, todo lo malo que yo he hecho es perdonado. Ese es un beneficio bueno, ¿verdad que sí? O sea, está escuchando usted bien lo que le estoy diciendo, Hechos 10:43. Todo lo malo que yo he hecho, cualquier cosa que yo haya hecho mala, porque todos hemos metido las patas en algún momento. Y cuando yo vengo a Cristo, todo lo malo que yo he hecho me fue perdonado. Una hermana me dijo una vez aquí, llorando, me dice, pastor, es que yo he hecho algo muy malo. Y yo le dije, no importa, todo Dios lo ha perdonado. Pero es que usted no sabe lo que yo he hecho, no me importa. La Biblia dice que Dios ha perdonado todo. Y me dice, pastor, es que yo aborté. Yo aborté intencionalmente, o sea, era un niño que no quería. Y le dije, todo eso ha sido perdonado. Yo creo que Dios perdona todo. Por eso cuando me hablan a mí de ir a renunciar a maldiciones generacionales y todo, digo, no, la sangre de Cristo no deja ninguna manchita. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo. Y cuando yo vine a Cristo pasé de muerte a vida. Yo estaba muerto y ahora tengo vida. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y lo que papá hizo, papá recibió por lo que él hizo. Yo he recibido diferente. Todo lo malo que he hecho es perdonado. La mayoría de la gente, hermanos, en este mundo caminan con culpa y con vergüenza. Y en Romanos capítulo 3, verso 22, la Biblia dice, Dios nos hace justos, acá en la pantalla, cuando ponemos nuestra fe, o sea, cuando creemos. La Biblia dice en Romanos 3:22, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe, cuando creemos en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, sea quien fuere, sea lo que haya hecho, así haya sido un asesino. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y cuando confiamos en Jesucristo y haya hecho lo que haya hecho, Dios nos hace justos. Y esa última parte es muy linda y es muy importante, sea quien fuere. Y esas son buenas noticias para usted y para mí. Todo lo malo que he hecho ha sido perdonado. Es el primer beneficio. El segundo beneficio, cuando yo creo en Jesucristo, que recibo es que aprendo el propósito de mi vida, hermanos. Aprendo el propósito de mi vida. Ahí está en la pantalla. Debemos saber algo, hermanos. Todos nosotros nacimos con un propósito. Todos nosotros nacimos con un propósito. Usted no es producto de la casualidad. Usted no nació porque usted quiso, ni porque su papá quiso, ni porque su mamá quiso. Usted no es un gol, no es una bala perdida. Usted está aquí, eso enseñamos en una iglesia con propósito, una vida con propósito. Usted está aquí porque Dios quiso que usted estuviera aquí. A usted no lo planeó su papá, ni lo planeó su mamá, ni usted planeó a sus hijos. Fue Dios el que planeó a sus hijos. Porque dar a luz, hermanos, y quedar embarazada y dar a luz es un milagro. Es un momento específico en la vida, ¿cierto o no, hermanos? Entonces usted está aquí con un propósito y aprender ese propósito y vivir con ese propósito es algo que nos va a realizar. Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, extendiéndome hacia adelante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual yo fui hecho. Todos nosotros fuimos alcanzados para algo. Cuando Dios llama a Saulo, que se convierte en Pablo,
y le habla al profeta y le dice, vaya y ora por Saulo, que está esperando que llegue Ananías a orar por él. Y dice, Señor, pero usted sabe que él persigue a la iglesia y Dios libre ir a orar por ese piro. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este para. Ya él le tenía el propósito a Pablo. ¿Para qué lo iba a usar? Para hablar con los sacerdotes, para hablar con los reyes, para apelar ante las grandes autoridades romanas. Dios ya le tenía un propósito a Pablo desde que se enfrenta con él, o se confronta con él, o se encuentra con él camino a Damasco, hermanos. Colosenses 1:16. Yo aprendo el propósito de mi vida. Usted puede ir por la vida o conducido por la presión o conducido por un propósito. Conducido por un propósito es tratando de hacer lo que Dios dice en su palabra que debemos hacer para que nos vaya bien. Y conducido por presión es cuando vamos por la vida la chocha mocha, a lo que salga. Entonces vamos a enfrentarnos la vida a como venga, sin ayuda de nadie, me la voy a jugar yo. Colosenses 1:16 dice, en Él, está hablando en Cristo, en Él, en Cristo, Dios creó todo lo que fue creado por medio de Él y para Él. O sea, usted fue creado por Él. Todo lo que fue creado por Dios. Y Dios nunca hace nada sin un propósito. Las plantas tienen un propósito, las hormigas tienen un propósito, las estrellas tienen un propósito, los peces y el mar tienen un propósito, hermanos. Y solo su creador, solo quien lo hizo a usted, que lo conoce, sabe cuál es el propósito para el cual usted fue hecho. Efesios capítulo 1:11 de Efesios. Aprendo el propósito de mi vida. En Cristo Dios nos había escogido de antemano, antes que naciéramos. Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo con el propósito de Dios mismo. Póngame atención, antes de que usted naciera ya Dios lo había escogido. Es más, dice la Biblia, en otra palabra, que antes de que Dios hiciera los cielos y la tierra, ya Él lo había escogido a usted para que fuera su hijo. Otra versión dice, y tomamos eso para hablar de los propósitos de la iglesia, para que usted fuera parte de la familia de Dios. Si yo soy un hijo de Dios, soy parte de la familia de Dios. ¿Estamos bien, hermanos? Pero antes de que Dios hiciera los cielos y la tierra, ya nos había escogido para que fuéramos parte de su familia. Eso es lindo. Dios tiene un propósito para cada cosa y cada persona, y solo lo entendemos en Cristo. Gracias a Dios por Marquitos, que está acá, Marcos. Dios te bendiga, y qué bueno verte por acá después del accidente. Y qué bueno es ver en medio de los problemas las cosas buenas. Lo hemos dicho y lo hemos aprendido. En la vida no es que un día hay algo bueno y otro día hay algo malo, y que hay así, bueno y malo, y bueno y malo. No, en el mismo día y a la misma vez hay algo bueno y hay algo malo. Yo decido en qué me enfoco, nada más. Pero Marcos sufrió un accidente y una señora se brincó un alto, eso es muy malo. Se quebró la clavícula, creo, y una costilla. Eso es malo, pero mejor me enfoco en lo bueno. No lo mató. La moto quedó debajo del carro y a pesar de todo, él está aquí muy bien. Mejor me enfoco en lo bueno, ¿verdad? O sea, sucedieron cosas buenas y sucedieron cosas malas. ¿En qué me enfoco? Si yo me enfoco en lo malo, me va a llevar la trampa, hermanos, y me voy a desilusionar. Cerramos comillas, nada más. Lo tercero que pasa, aprendo el propósito, todo lo malo que he hecho es perdonado. Y el tercer beneficio que yo tengo es que obtengo un nuevo poder para el diario vivir. Yo ahora puedo vivir, hermanos, con una nueva energía, con una nueva fuerza que me da el Señor, porque yo creo en Cristo. Y cuando yo creo en Cristo, no importa lo que se me presente, siempre va a venir una opción de una realidad diferente, porque Dios puede cambiar lo que yo estoy viviendo. Porque Dios, no yo, como alguna gente dice, hágalo, porque la Biblia dice que le digamos a las cosas que no son como si fueran. No, la Biblia dice, Dios es el que llama a las cosas que no son como si fueran. Amén, hermanos. Y hay gente que solo declarar y decretar, y eso no es así. Parece que cada vez encontramos más palabras más fuertes para decir una palabra de bendición, para decir una palabra positiva. Declare, decrete. Igual está pasando con los cargos: evangelista, pastor, apóstol, profeta, patriarcas, ahí ya. Y vice Jesús, dijo un hermano. Vice Jesús también, ahí. Hay por ahí, casi que eso es lo que parece que andamos buscando. Y la Biblia le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, el que anhela el obispado, buena cosa anhela. La Biblia no dice anhele el puesto, el oficio, sino anhele la función. El obispado es la función del obispo, no anhele el puesto, anhele la función. O sea, haga el trabajo que hace el obispo. No necesita que le digan que usted es un obispo, simplemente anhele el obispado. El obispado es el trabajo del
obispo, hermanos. Entonces, hermanos, obtengo un nuevo poder para el diario vivir, es un nuevo poder para vivir. Estamos cansados, a veces estamos experimentando fatiga y una falta de energía, hermanos, pero Dios nos da un nuevo poder para poder vivir. Efesios capítulo 1, verso 19 al 20. Dice: pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios. Pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios. Para nosotros, hermanos, la grandeza del poder de Dios, para los que creemos en Él, es el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Si usted cree en Cristo, ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos también se va a reflejar en usted. Y Filipenses capítulo 4, verso 13. Filipenses capítulo 4, verso 13. Es uno de los versos más famosos en la Biblia y en esta versión dice: puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Hermanos, véngase lo que se venga, usted puede enfrentar cualquier situación porque el poder para enfrentarlo no depende de usted ni de cuánto ora ni nada. El poder para enfrentar cualquier circunstancia y cualquier problema viene de Cristo, que nos da el poder para hacerlo. Y Gálatas 3:22 dice: todos son prisioneros del pecado, pero para quienes creen en Jesucristo pueden recibir lo que Dios ha prometido. El pecado nos tiene limitados, por causa del pecado somos atacados, pero los que creen en Jesucristo pueden recibir lo que Dios ha prometido. ¿Cuánto ha prometido Dios? Dice que hay más de 7,000 promesas. Otros dicen que hay 8,000 promesas en la Biblia. Y podemos recibir las promesas de Dios, lo que Dios ha prometido, simplemente porque creemos en Él. Es un buen beneficio, hermanos. ¿Necesitamos poder para qué? Bueno, necesitamos poder para seguir adelante. Necesitamos poder para empezar de nuevo cuando hemos cometido un error, porque todos cometemos errores. Todos a veces tiramos la toalla y salimos en carrera. Cuando yo vengo a Cristo entonces y creo en Él, mi pasado es perdonado, aprendo el propósito de la vida y obtengo un nuevo poder para vivir. Un cuarto beneficio es, pongamos atención, hermanos, tengo la garantía de la vida eterna. Lo acabo de repetir, hermanos. Poder para el diario vivir. El cuarto es: obtengo un poder para vivir. El tercero: obtengo un nuevo poder para el diario vivir. Número 4. Tengo la garantía de la vida eterna. ¿Cuántos aquí son salvos? Hoy fueron menos, ayer todo el mundo era salvo. ¿Cuántos van para el cielo? ¿Está seguro? Y si yo le digo a usted, ¿por qué? Esta es la cereza en el pastel, hermanos. Además de los beneficios en esta vida, mi pasado es perdonado, aprendo el propósito de mi vida y obtengo poder para vivir en esta vida. Tengo la garantía de la vida eterna, que es para más allá. Juan capítulo 11, no busqué el versículo, dice: yo soy la resurrección y la vida. Eso dijo Cristo, ¿verdad? Nadie, encuéntreme a alguien que haya dicho eso. Mahoma no lo dijo, Buda no lo dijo, Karl Marx no lo dijo. Nadie ha dicho pretender ser la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, y todo el que cree en mí vivirá aún después de muerto. Todo el que vive en mí, todo el que vive y cree en mí, jamás morirá. Esa promesa de Dios es una garantía de la vida eterna, que si usted cree en Él, jamás morirá. Hay muchas promesas para los que creen en Él, hermanos. Si Jesús muere y no hubiera resucitado, hermanos, esta promesa de que yo soy la resurrección y la vida, nadie la hubiera creído, hermanos. Pero cuando Él resucita, Él dice: he vencido la muerte, y yo vencí la muerte para ustedes van a vencer la muerte porque yo ya la vencí. La Biblia dice que es el postrer, el último enemigo que será vencido. El versículo más famoso de la Biblia, para usted, ¿cuál es? ¿Cuál es el versículo más famoso de la Biblia para usted? Ese es el segundo. Juan 3:16. ¿Sí? ¿Amó Dios al mundo?
Para que todo aquel que en Él ¿qué? Cree. Es para todo aquel que en Él cree, no para todo el que va a la iglesia, no para todo el que va en la Biblia, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna. De nuevo está la promesa de una vida eterna para todo aquel que en Él cree. Entonces, hermanos, hay 4 beneficios y todos están aquí resumidos en Primera de Pedro, igual se me olvidó el pasaje. Porque Dios levantó de Jesucristo a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con una gran expectación, una oportunidad de volver a empezar, de nacer de nuevo. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, la nueva traducción del viviente. Vivir con expectación, hermanos, y tener una herencia que no tiene precio. No hay otro lugar donde usted pueda conseguir eso. Solo cuando usted cree en Jesucristo. Excepto cuando usted cree en Jesucristo, usted puede tener una expectación, hermanos, de que cuando usted muera va a estar en la presencia del Señor y va a tener vida eterna. Es necesario recordar que la salvación no fue barata, es gratis, pero que no fue barata porque se tuvo que pagar un alto costo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez alguien me dijo, yo voy para el cielo. Ok, yo se los pregunté a ustedes, ¿cuántos van para el cielo? Todos van para el cielo, ¿verdad? Y entonces cuando usted le pregunta, ¿pero por qué usted que va para el cielo? Porque yo creo en Cristo. Y cuando usted le dice a la persona, ¿eso no es suficiente? No es suficiente, ¿por qué? Eso le sorprende, hermanos, porque hay gente que conoce de Cristo y entonces dice que cree en Cristo porque conoce de Cristo, pero no guarda lo que la palabra de Dios dice que hay que guardar, ni cumple, hermanos, con aquello que la gente creyente, en realidad cuando usted cree en algo, usted se suelta sobre aquello, hermanos. Si usted cree en una medicina, usted se la unta todos los días porque usted cree. Conozco muchísima gente que no duerme si no es encepolada. Ese cepol todavía se sigue vendiendo, ¿no? Y los conozco muy íntimos. No es Lili, gracias a Dios, sino iré a dormir otro cuarto. Pero hay gente que el olor del cepol los duerme y se sienten más seguros. Gloria a Dios. Usted puede creer en el cepol, pero no puede creer en Cristo. Está pasando un problema y cree en el cepol, pero no cree en Cristo, hermanos. Santiago capítulo 2, verso 19, la Biblia dice esto. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Está bien, bien hecho. Pero aún los demonios creen. Y viven aterrorizados. Los demonios también creen. O sea, que solamente creer, como mucha gente cree, y le llama Señor, Señor, pero no hace lo que Él dice. Porque si usted cree en Cristo, se suelta en las manos de Él y duerme encepolado. No es solo suficiente pensar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué significa creer en Jesús, hermanos? Hay muchas personas que dicen ser creyentes, pero no lo son. Pueden creer en Jesús de una manera, pero creen que por eso van a ir al cielo y no es así. Jesús dice que existe algo más allá de todo eso. Yo confío, yo me aferro y yo dependo cuanto soy a Jesús, no importa lo que esté pasando. En estos días hay gente aquí en la iglesia que ha pasado por COVID y pasaron. Y aún así después le viene una gripe y están con miedo. Parecen un viejillo de 89 años. Si hay alguno aquí me perdona, y si hay alguno allá en la casa, porque a veces está mejor que uno. Hay una diferencia entre algunas personas de las que conocemos, que conocen, y hay personas que conocemos íntimamente. Lo que le quiero decir es lo siguiente: hay gente que nosotros, ¿se acuerda cuando hablamos de la casita de las unidades, decenas y centenas? Que tenemos amigos, amistades y conocidos. Hay gente que conoce al Señor, pero no es amigo del Señor. Hay gente que es amistad apenas del Señor, pero no es amigo del Señor. O sea, hay gente a la que yo conozco de vista, no se me olvida, pero hay gente con la que tengo una relación más íntima, más de confianza, ¿verdad que sí, hermanos? De eso se trata creer en Jesús, tener una relación más íntima con Él, ser un poco más obediente, creer a lo que Él dice. Entonces, creer en Jesús, ¿qué es lo que significa? Primero vimos los beneficios. Ahora, ¿qué es lo que significa creer en Jesús? Número 1, creer en Jesús significa que yo entrego todo a Jesús.
que yo entrego todo a Jesús. Dijimos que hay 3 P de la vida y que una de las P es que todo es un préstamo. Que la vida es pasajera porque es una asignación temporal. Nada más que le pusimos pasajero para que no se nos olvide. Pero la vida es un préstamo, hermanos. Todo lo que usted tiene no es suyo. Ni su salud, ni sus hijos, ni su vida. Sus hijos no son suyos. ¿Usted sabía eso, Evelyn? Me llamó una hermana, fui allá a la casa a visitarle a José, me llamó la vecina y me dice, oren por Emi, el nieto, que andaba un poquito mal portado. Y parece ser que era un bus y hubo un accidente grave en Alajuela y el carro pegó atrás y ahí está quebrado, está hospitalizado en el IMSS y todo. Y dice que le tenían miedo los hijos de darle la noticia, como con David. Y entonces se la dieron y ella actuó normal, claro, lloró porque lo quiere mucho, es su nieto, nosotros que amamos a los nietos. Y dice, pero es que pastor, ¿sabe que yo se lo entregué a Dios hace tiempo? Y un día Dios me reprendió porque yo se lo entregaba y seguía cubriéndolo y se lo entregaba y seguía cubriendo. Entonces Dios un día me dijo, en oración, en predicación, no sé en qué, me dijo, es que usted me lo entrega y se lo vuelve a llevar. Y aquí hay que hacer como el profeta. Ana llegó y se lo entregó a Dios y ahí lo dejó donde el Cana en el templo. Samuel. Y a veces nosotros no entregamos nuestros hijos a Dios, seguimos cargándolos, hermanos, todo el tiempo. Y no dejamos a Dios que actúe, hermanos. Y a veces, aquí usted alguna vez le pegó sus nalgaditas a su hijo, sin que tome nota el notario. Yo creo en la fajita, hermanos. No hay que flagelarlos, ni amarrarlos, ni nada, hermanos. Pero la vara endereza. Dice la Biblia que la necedad está en la espalda del joven. Y solo la vara la saca de allí, la necedad. Y a veces nos han quitado la autoridad y por eso cada vez son más malcriados, hermanos. Porque cada vez los dejamos hacer lo que quieran y hay que tener disciplina en el hogar. Entrego todo a Jesús. Si usted cree en Jesús, usted ha entregado todo a Jesús. Y si usted no le ha entregado todo a Jesús, usted no cree en Jesús. Está igual que los demonios. Ellos creen en Jesús, pero nunca hacen lo que Él dice. Y usted no va a ver al diablo allá en el cielo, porque cree en Jesús. O sea, no basta solo con creer, hay que hacer lo que significa creer. Creer en Jesús es, le entrego todo a Jesús. Romanos 10, verso 9, ¿qué dice? Si usted no le ha entregado todo a Jesús, usted no cree en Jesús. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de nuevo en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos somos salvos? Los que creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Confesamos nuestros pecados, pero creemos de corazón que Dios usó un poder extraordinario para levantar a Cristo de entre los muertos. Ahora, ¿miente Dios? Dios no miente. Si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree con su corazón, hermanos, usted va a ser salvo. Ahora, esa palabra Señor, no tenemos la connotación, pero en aquellos tiempos, o en Inglaterra, o en otros tiempos acá en el norte, hermanos, que había esclavitud, la palabra Señor significaba amo. Y si usted cree que el Señor es su amo, usted no tiene nada. Porque para ser salvo usted tiene que confesar con su boca que el Señor es su amo. ¿Me estoy dando a entender? Pero no tenemos esa connotación. Ahora, si Dios es mi amo, yo no tengo nada. Todo le pertenece ¿a quién? Al amo. Él es el dueño. Desde cuando usted vino a Cristo, ahora su vida ya usted no la administra, Dios la administra. Usted está como esos negocios, bajo nueva administración. Y el que manda ahí es el Señor. Hay un rótulo en los carros que dice, Dios, Jesús es mi copiloto. No, Señor, Jesús no es copiloto de nadie, Jesús es mi piloto. El que maneja mi vida es el Señor, yo soy el copiloto cuando Él me deja travesear y meter la marcha. Pero el piloto de mi vida, el que maneja mi vida, es Dios. Y todo se lo entregué a Él porque yo soy salvo. ¿Cuántos son salvos? Usted tuvo que haber confesado que Jesús es su Señor. Y si usted cree y confesó que Jesús es el Señor, ¿qué significa, Ale? Que yo no tengo nada, que todo le pertenece a Dios. La connotación es muy larga, ¿verdad, hermanos? Es más amplia de solamente decir eso, hermanos. Yo no soy el dueño de mi vida. Número 2. Primero le entrego a Jesús todo y lo segundo que hago es descanso
en su amor. Descanso en su amor. ¿Se acuerdan del himno que decía, puedo descansar? ¿Se acuerdan? Qué himnos que hacen falta, ¿verdad? Puedo descansar, que en su mansión Cristo me dará o Cristo me guiará. De todas las versiones lo he oído. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, ¿qué dice? Yo igual confío en el Señor, Él no va a fallar. Y se unían un montón. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si, ya no más, hermanos, porque no terminamos. Si yo creo en el Señor, yo descanso en su amor. ¿Qué significa creer en Jesús? Que yo me relajo. Puedo descansar en el Señor totalmente porque yo creí que Él tiene un amor incondicional para conmigo, que Dios me ama y que no hay nada que yo haga o deje de hacer que haga que Dios deje de amarme. Dios siempre me ama. ¿Cuántos aman a sus hijos? Hay algunos como que nos ganan más, pero yo amo a mis hijos, a todos, y amo a mis nietos. Los amo con travesuras, los amo con sus tortas, los amo con todo, hermanos. Y mi amor es condicional, pero el de Dios es incondicional. No hay nada que usted haga que Dios lo deje de amar. No hay nada que usted deje de hacer que provoque que Dios lo deje de amar. Cuando usted cree en Jesús, usted se relaja, hermanos, y no vive una vida condenada y señalada y escondiéndose del mundo y del Señor. Usted disfruta la vida, no se complique, dijo aquel hombre. Viva feliz. Porque Dios no muta. Quiere decir que Dios no cambia. Dios nunca va a cambiar. O sea, no es que Dios está chido y diga, como más de uno. ¡Ay, tengo jaqueca, no me hable nada! No le hable a su mamá porque tiene jaqueca. No le hable a su mamá porque está con migraña. A Dios usted nunca lo agarra de migraña, ni chiva, ni nada. Dios es el que es. Es serio. Es tardo para la ira. Grande es misericordia. Pero también se ira. Es tardo para la ira, pero dura. Cosas caer en manos de un Dios vivo cuando se enoja, pero nunca va a dejar de amar. O sea, el que Dios actúe en mi vida, porque yo estoy pecando, porque yo hago lo malo, no quiere decir que Él no me ame, hermanos. Romanos 8, 38 al 39, aquí lo dice, nada podrá separarnos, nada, nunca, jamás, por ninguna razón, Rexona te abandona, del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni lo presente, ni lo porvenir, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación, ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios, que fue revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a hacer que Dios deje de amarnos. Nunca vamos a perder su amor en Dios, hermanos. Amén. Entonces me relajo. Si yo creo en Dios, yo me relajo en su amor. Lo otro que hacemos, hermanos, si creemos en Dios, es que uso mi vida para servir a Dios sirviendo a otros. Y aquí es donde mucha gente se detiene, hermano. Usted está aquí para servir. Dios lo creó en parte para que usted sirviera. Eso se llama ministerio. Y nosotros creemos que todos los creyentes son un ministro del Señor. La próxima lección 301 que vamos a estar anunciando, vamos a ver que todos somos un ministro del Señor. Que todos somos un 100 en algo y que todos tenemos una forma para servirle. A través de los talentos naturales que Dios le ha dado, a través de los dones espirituales, a través de su experiencia de vida, a través de los anhelos de su corazón y todo, Dios le dio la forma para usted servirle en algo. Y usted no es que sea para todo bueno, aunque todo se la puede jugar, aunque hay gente que es como McGill, la iglesia. Pero usted es un 100 en algo, de eso yo estoy seguro, hermanos. Y Dios le dio talentos, aún experiencias buenas y negativas, hermanos, para que usted le sirva a los demás. Usted no está aquí para vivir de una manera egoísta. Uso mi vida para servir a Dios, sirviendo a otros. Él no vino aquí a morir en la cruz, hermano, para que usted fuera egoísta. Un día vamos a estar en el cielo y ¿sabe qué dice la Biblia? Que incluso si usted le da un vaso de agua fría a un hijo de él, eso va a ser recompensado, no va a quedar sin recompensa, hermanos. Usted fue puesto en este planeta, la iglesia, comunidad cristiana, Pozos de Agua Viva fue puesta en este planeta para hacer la diferencia donde quiera que esté. Y qué bueno es que la gente nos señale y diga,
qué bien lo que están haciendo. Que la gente pueda decir, y no para enorgullecernos nosotros, para gloria de Dios Padre, llevar un diario a nombre de la iglesia, como me decía Marquitos, y como yo lo he visto, y que la gente diga, no teníamos nada para comer. Y entonces resaltamos a la iglesia que somos todos, y cada uno de nosotros. Llevar un diario yo y llamar a una hermana y decir, hermana, venga acá, le tengo un diariecito. Cuando lo saco, pastor, andaba buscando plata para comprar café, no tenía ni café, ni azúcar. Eso lo satisface a uno. Llevar un diario a una señora, el esposo del hospital, el hijo enfermo, una hija con problemas de movimiento, en minusvalía, y decirme, ni sal teníamos. Y le llamamos un buen diario, copetón, medida buena, remecida. Eso es la iglesia. ¿Y sabe quién recibe la gloria? Dios, porque la iglesia está haciendo algo más que predicar, está haciendo algo más que congregarse. Usted y yo fuimos hechos para servir a otros. ¿Cuántos lo sabían, hermanos? La mayor tragedia que podemos vivir en la vida no es la muerte, hermanos, sino perder nuestro propósito. La Biblia dice en Santiago 2:18. Hay gente que puede estar pensando que es un creyente y no lo es. Ni eran creyentes, hermanos. Si usted es un verdadero creyente en Cristo, usted cambia su motivación. Y no vive solo egoístamente, sino que se acuerda de los pobres, se acuerda de las necesidades. Hoy todavía gente trabajo para el diario, porque ese mes recogimos muy poquitos. Y hay gente que ha estado trayendo durante la semana. Un día esto me dijo Sujei para unos diarios y le digo, vaya, y otra persona, al final eran como 3 diarios, le digo, vaya. Y me dice, pastor, pero no había nada, vamos a dar tiempo. Le digo, vaya a la despensa a ver si hay. Ya había como para hacer varios más, ¿verdad, Nino? Porque hay gente que ha estado trayendo, hermano. Y eso me encanta. A mí lo que me duele es que hay una necesidad y la gente no pide por pedir, hermanos. Es más, la gente no nos pide, son los hermanos que se dieron cuenta de una necesidad, de un amigo que se quedó sin trabajo o alguien que está enfermo. Y decirle que no, hermanos, eso no, yo no quiero que ya esté en los libros de la iglesia anotado eso, hermanos. Ese fue mi sueño, que siempre haya ahí algo, hermanos. Una despensita para agarrar y decirle, vaya. O hable con Sujei, o hable con Nino, o con Lili, que son las encargadas del plan PIS, de lo que es a la ayuda a los pobres. Y ellos se encargan. Y ahora le decimos a Sujei, ¿cuántos diarios se dieron durante este año? Tantos. ¿A quiénes? ¿Cuántos se dieron durante el año pasado? Tantos. ¿Cuántos dimos el año pasado? ¿Ciento qué? Como 121 diarios el año pasado. Y ahí están los nombres de cada persona que se le dio. O sea, cada 3 días estábamos dando un diario. Cada 3 días estábamos dando un diario. Amén, hermanos. Así que Santiago dice Santiago 2:18, sin embargo alguien te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Cómo le demuestro yo a la gente que tengo fe? Por lo que estoy haciendo. Yo le demuestro a la gente que estoy haciendo y que soy un hombre que cree en Dios, o sea, que tengo fe, que creo en Dios, por lo que estoy haciendo con los demás. Si yo creo en que Jesús es el Hijo de Dios, creer no me va a llevar al cielo, ni las obras me van a llevar al cielo. Somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Pero todo el que dice que es salvo, tiene que hacer buenas obras. Todo el que creyó en Cristo, tiene que hacer buenas obras. Efesios 2:10. Dios, está en la pantalla, quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús, para que hagamos buenas obras. ¿Para qué nos creó Dios? Para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino con que Él nos había preparado de antemano. Dice otra versión, Reina Valera, que fueron buenas obras preparadas de antemano para que las hiciéramos. Cuando usted aceptó a Cristo, ya Dios le tenía una lista de buenas obras y oportunidades para ayudar a la gente. Es satisfactorio ayudar a la gente. A mí me satisface ayudar a la gente, hermanos. Y tal vez como buen scout siempre estoy buscando la oportunidad de hacer una buena acción y no para lucirme. Como decían los scouts, siempre listos. Ok, hermanos, así es el cristiano. Porque hay buenas obras que Dios le ha preparado de antemano y Él quiere reforzar ese propósito. Él decidió reforzar su propósito en la vida. Así que no es egoísta, sino también para ayudar a otros, hermanos. Ahora, digamos que su jefe viene, hermanos, porque tenemos ética. Buenas obras, no malas obras, hermanos. Usted puede estar desperdiciando su vida y no ser la mujer de Dios que Dios quiso que usted fuera, y puede estar desperdiciando su vida y no ser el hombre de Dios que Dios quiso que usted fuera, hermanos. No se necesita ser perfecto, porque para que la gente lo quiera a uno no necesariamente hay que ser perfecto.
Ni que fuéramos un billete de 20,000, ¿verdad? Naranjadito. Porque Cristo fue perfecto y mucha gente lo dio. Y mucha gente quería matarlo. Y a veces la gente quiere ser perfecta, pero no podemos complacer a todo el mundo, hermanos. Hay gente que a usted lo va a odiar por ser correcto. Digamos que usted lleva contabilidad y su jefe le dice que hay que hacer un trinquete. ¿Ya le ha pasado a muchos o es nuevo para usted oír eso? Y yo creo que usted como creyente tiene que decirle que no. Eso, hermanos, puede significar que se quede sin trabajo. Puede significar que aquel ascenso que casi lo tenía seguro ya no venga. Y que aquella nueva remuneración, aumento de salario ya no venga. Para muchos usted será tonto, era cualquier cosilla, no vale la pena. No, es mi integridad, es lo que yo creo, hermanos. Es comprar algo robado. Hace poco había una necesidad por ahí y necesitábamos un techo y entonces yo estaba averiguando de un techo y me dice alguien, ahí tal persona está vendiendo un techo nuevo. Y digo, ¿cómo nuevo esa persona que no trabaja y es un piedrero y me va a vender un techo nuevo? No. O sea, a mí me huele a diablo. ¿De dónde lo va a adquirir? ¿Con qué plata? Ah, se lo regalaron. Siempre le regalan todo. Hermano, por favor, si usted es un hijo de Dios, usted no recepta, usted no compra robado. Aunque usted lo ocupe, una herramienta, un techo, lo que sea, hermano, Dios va a proveer algo mejor. Entonces, ser correcto no siempre nos va a hacer gente muy popular. No siempre vamos a ganar popularidad. Puede ser que alguien se enoje conmigo. El salirme de un grupo donde están hablando idioteces que no van con lo que yo creo, donde están hablando solo vulgaridades, y puede ser que yo me haga para allá, para no ser odioso. Y si alguien me pregunta, tengo que decir, es que a mí no me gusta lo que ustedes están hablando. Ay, sí, no vale. No se va a hacer el más popular, pero usted está haciendo lo correcto, hermanos. Y entonces venimos a este otro punto. Si usted cree en Cristo, sufro por hacer lo correcto. Sufro por hacer lo correcto. ¿Estamos bien, hermanos? Cuando usted hace lo correcto, usted va a sufrir. Porque creer en Jesús no siempre es conveniente. Y sabemos que hay gente aquí que puede dar testimonio de eso, ¿verdad? Voy a decir una verdad, hermanos. Así, aquí entre obispos. La verdad es que Jesucristo no es para débiles. Y ser cristiano no es para cobardes. La Biblia dice, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo lo que los violentos lo arrebatan, porque no siempre es popular hacer lo correcto. No siempre es popular defender la verdad y mucha gente, la mayoría no está de acuerdo con esto. Llegue donde usted quiera llegar, a costillas de quien tenga que llevarse por delante, hermanos. No siempre es fácil hacer lo correcto, pero siempre va a ser bueno, aunque a veces no me vaya a convenir, hermanos, en cuanto a trabajo, espiritualmente siempre va a ser conveniente, hermanos. Jesús siempre fue honesto, y desde que Jesús lo llamó a usted no le prometió nada que usted fuera diferente. Por eso cuando yo oigo a la gente que usted declare y que usted decreta y que todo lo que usted diga se va a hacer, y hermano, yo me entiendo como que cuando yo vengo a Cristo, Él me hace como Hassan. Como que Dios es el genio de la lámpara. Y qué lindo, ¿verdad? Encontrarse un genio de una lámpara. ¿Alguna vez usted se ilusionó con eso? Claro, hay gente que es así, ¿verdad? La tocan y se le sale el genio, pero es diferente. El genio de la lámpara, hermanos, que está a mi disposición, ay, dígame amo para hacérselo. No es así, hermanos. La verdad, hermanos, es que muchas veces las cosas se ponen color de hormiga. Lo que Cristo me dijo fue honesto. Si usted quiere ser mi discípulo, si usted quiere ser mi seguidor, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día y sígame. Y para usted y para mí suena como muy metafórico. Pero lo que Cristo dijo es, la cruz en aquellos tiempos era una muerte cruel. Delataba que la persona que llevaba la cruz, hermanos, era un criminal de lo peor que había y llevaba un estigma en sí solo. Y él dice, si usted quiere ser mi discípulo, tiene que estar dispuesto a tomar su cruz cada día y seguirme. Pueden echarle un trabajo, puede quedar mal, pero si usted está dispuesto a ser mi discípulo, no le prometo que todo le va a ir bien, le prometo que a veces le va a ir muy mal. Y puede ser que se levanten los padres contra los hijos y los hijos contra los padres y los entreguen y los hermanos los traicionen. Si usted quiere ser mi discípulo, por eso le digo, ser discípulo y creer en Jesús es hacer lo que estamos diciendo, hacer lo correcto, y a veces va a tener consecuencias negativas humanamente para mí.
Y la pregunta aquí que a veces es importante hacernos, la dijo Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos. Si usted fuera acusado por ser un cristiano verdadero, si a usted lo llevaran a la corte acusado de ser un cristiano verdadero, ¿habría suficiente evidencia para condenarlo? Con solo verlo queda condenado, porque evidentemente usted es un cristiano. No, hermanos, lamentablemente hay mucha gente que son cristianos de la secreta, dice aquella canción. Y, oiga, en un juicio había que pellejarla para acusarlo y para condenarlo como un cristiano verdadero. Si usted fuera acusado de ser un cristiano verdadero, ¿habría suficiente evidencia para condenarlo? ¿Ha entregado usted su vida a Cristo, hermanos? Sobre todo se lo ha entregado a Cristo, se ha relajado en su amor. Está usando su vida para servir a algo más grande que a usted mismo. Está dispuesto a sufrir para hacer lo correcto. Ve lo que dice Filipenses 1:29. Porque a usted les ha sido concedido, ve qué importante, Dios nos concedió no solo creer en Cristo, está bien, no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Las dos cosas vienen juntas. No solo creer en Cristo, sino también sufrir en Él. Esto no es para débiles, es para mujeres valientes y para hombres valientes de Dios, hermanos. ¿Qué pasa si usted va a ser condenado, si va a ser criticado? ¿Qué pasa si lo atacan en internet? Porque ahora en esta política fue terrible, hermanos. Dado usted su opinión sobre Cristo, hermanos, era atacado por un sinnúmero de gente, pagas, esbirros, gente que les pagaban por insultar a los cristianos, hermanos. Y fue una guerra que se armó ahí, hermanos, psicológica, que usted no podía decir nada en las redes, ni con quién iba, ni nada. A ustedes les ha sido concedido no solo creer en Él, sino también sufrir en Él. 1 Pedro 3:14. Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo. No se preocupen ni tengan miedo. Y esta herencia y esta recompensa no es solo aquí. No hay quien no haya dejado padre, madre, esposas, hijos por causa de mí, no reciba 100 veces más aquí en la tierra, pero si fuera poco, la vida eterna. Entonces la quinta forma de lo que significa creer en Jesús es, confío en lo que Él dice. ¿Cuántos confían en su palabra? ¿Cuántos confían en su palabra? Caramba, espero que no se duerma por la hora, hermanos, todavía es temprano, nos queda como una hora para terminar. Confío en lo que Él dice. Si Jesús dice que lo haga, eso significa confiar en lo que Él dice. Lo hago. Y si Jesús dice y la Biblia dice que no lo haga, entonces no lo hago. Lo que hago no es escoger en la Biblia qué voy a hacer y qué no hago, hermanos. Mira, me gusta este versículo, entonces lo voy a hacer. No me gusta este versículo, entonces no lo voy a hacer. Me gusta ese, voy a seguir este. Me gusta este mandato, este no me gusta, entonces no lo voy a seguir. No, hermanos. O sea, la Biblia no es una cafetería donde usted pide un capuchino calientito, con poca azúcar, con esplenda, sin esplenda, con leche, sin leche. No, la Biblia no es eso. La Biblia es, lo que la Biblia me dice es lo que yo tengo que poner en práctica y lo que tengo que hacer, me guste o no me guste. En la Biblia tenemos los mandatos de Dios y tenemos las promesas de Dios. Dios nos manda ciertas cosas y si hacemos esas cosas, que son los mandatos, entonces me va a ir bien, el matrimonio va a ser más feliz, la crianza va a ser más feliz. Hágalo a la manera de Dios y como Dios dice, porque entonces va a ser feliz. ¿Qué he dicho yo en el matrimonio? Yo me caso con alguien en la iglesia, como me decían, que se tiraba del suelo y la gente le pasaba por encima, puro Lutero, y le fue chueco. Si yo escojo a alguien que es de Dios, en la iglesia hay de todo, hay gente muy simuladora, hay gente como el payaso, hay gente que a veces, es más, yo la gente como más carga me da miedo. Me da miedo. Hay gente como que quiere andar con un foco así para alumbrarle más el rostro, como un ángel. Me da miedo. Hay gente que usa unas palabras, aleluyita, Jesucristo, papito, papito lindo, precioso. Y yo a veces me pongo erizo. Porque a Dios hay que hablarle, como dicen los muchachos, al chile, como yo soy. Y no andar tratando y simulando. Pero si yo escojo a alguien del Señor, no necesariamente dije a alguien que esté en la iglesia, porque oro,
porque lo pongo en el Señor antes de casarme y todo, puede ser que me vaya mal. Porque somos seres humanos y hasta el diablo se disfraza de ángel de luz. Pero si yo hago lo que Dios dice antes de casarme, seguramente me va a ir bien. Ahora, no es la seguridad completa. ¿Qué quiero decir con eso? Como cuando alguien compra una rifa, si compró 80 números, hermano, si usted no se pega a la rifa, es bien salado. Pero hay 20 números que dicen que puede ser que no. Es más, usted se compra 99 y salió el doble cero. No me gusta y ese fue el que salió. Le salió chueco, ¿verdad que sí? Lo que le quiero decir es que si usted hace lo que Dios dice, es muy probable que le vaya a ir bien. Si usted hace las cosas a la manera de Dios, muy probablemente le va a ir bien. Y si no, Dios lo va a defender y Dios lo va a proteger y Dios le va a quitar todo aquello que tenga que quitarle y le va a traer todo lo que tenga que hacerle. Salmo 33:4. Pues la palabra del Señor es verdadera. ¿Alguien dijo amén, hermanos? En los días difíciles, en los días oscuros, hay palabras de Dios, hay promesas, aférrese a esas promesas. Lo que Dios dice entonces es verdadero. ¿Y qué añade? Y podemos confiar en todo lo que Él hace. Yo puedo confiar en Dios y lo que la Biblia me promete, y hay más de 7,000 promesas, Anita, que yo puedo confiar. Amén. Hay gente que lee el periódico, bueno, ya lo leen poco, y la gente todo lo cree. ¿Se acuerda cuando empezamos a creer en la Extra? Hasta que nos dimos cuenta que era la Extra. Y decíamos, ¿qué? ¿Lo leyó en la Extra? Como dice la Extra, según los vecinos. ¿Se acuerdan algunos anuncios de la Extra al principio? Vaca tuvo un hombre. Y usted lee, lo tuvo encaramado en un palo 3 horas. Así eran las noticias, hermanos. La teja es parecido. Y a veces le dice a uno la teja. Vaca tuvo un niño, y lo tuvo 3 horas en un palo de miedo. La teja también. Y hay gente que le cree. La Nación, hay gente que le cree. Hay gente que le cree a Google todo. Y le cree todo a Internet. Y la verdad es que todo lo tiene ahí, bueno y malo. Pero no le ponga la firma. Entonces hay gente que dice, yo no me vacuno porque le van a meter un microchip ahí para el anticristo y el sello de la bestia y todo. Le voy a dar un consejo. En esta vacuna no está el chip. Pero si fuera el chip y usted tiene miedo, métase en la izquierda, porque la Biblia dice que es en la derecha. Entonces métase en la izquierda y ya, y no funciona. Sí, hágale trampa al diablo. Póngase la vacuna, hermanos, cuídese, redoble los esfuerzos. La iglesia tiene que dar un ejemplo de que se está cuidando y redoblando los esfuerzos, aunque no sea popular. Yo visité a Marco y a Shirley y estábamos los 4 con tapabocas. Hay hermanos que van a las filas donde están vacunando diciendo que no se vacunen porque van para el infierno. No, se van a ir para el diablo ellos si se mueren. Vacúnese. Es un miedo. Y en internet salió que un chaval se vacunó y salió con 2 cabezas. No le haga caso a eso, hermanos. Es que él iba a hacer un frito y andaba 2 cabezas de chancho ahí. Le creen al Facebook, le creen a los periódicos, les creen al internet y a todas las noticias que vienen, pero no creen en la Biblia, hermanos. Y si lo dice la Biblia, póngale la firma, dijo Parmenio Medina en La Patada. Si ludi le fati, ponle firma. Yo no sé si era verdad, era como alguien que hablaba en latín. Si lo dice La Patada, póngale la firma. Yo digo, si lo dice la Biblia, póngale la firma. Y tengo que decir, yo creo lo que Cristo dijo, porque si Él lo dijo es verdad. Amén, hermanos. Hebreos 6:18 dice, es imposible que Dios mienta. Podemos estar confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros, porque hay 2 cosas que Dios no puede hacer, ¿se acuerda? Antes de empezar la serie, las promesas que Dios me inquietó. Dios no miente, que es algo que no puede hacer, y no puede dejar de cumplir sus promesas. Así que si Él prometió, aférrese a las promesas. Si le cree al Facebook, créale a Dios. Si le cree a la Extra, todavía hay gente que le cree a la Extra, debería estar creyendo la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo sabemos cuando no conocemos las promesas de Dios? Porque si usted conocía las promesas de Dios, hermanos, usted podría sentarse a comer tranquilo.
Cuando usted tiene un seguro de algo médico, cuando tiene un seguro contra incendios y si le pasó algo en la casa y hubo un incendio y todo, usted está tranquilo porque el seguro lo cubre, ¿cierto o no? Cuando usted cree en las promesas de Dios y las conoce, usted está seguro porque todo en su vida está cubierto. ¿Cuándo sabemos que no creemos en las promesas de Dios o que no las conocemos? Cuando nos preocupamos. Cuando usted se preocupa, usted no conoce las promesas de Dios, porque la Biblia dice, Dios nunca va a romper las promesas, y es una señal, la preocupación, de que no estamos completamente seguros. Ahora, ¿qué puede hacer que perdamos nuestra fe? Porque estamos hablando de la fe y de creer. En una palabra, ¿qué puede hacer que perdamos nuestra fe? El dolor. Cuando pasamos por un dolor, por una pérdida, puede hacer que la gente pierda la fe. Yo conocí un pastor muy rudo con la Biblia y con las promesas y todo, y rudo para predicar, hermanos, era un hombre de oración y todo, y su hijo se enfermó del hígado, y amarillito y todo, el chiquito como de 6 años, muy duro, y él oró, y Dios le dijo que lo iba a sanar, y Dios no lo sanó. Voy a explicarme bien, él creyó que Dios le había dicho que lo iba a sanar, porque si Dios le hubiera dicho que lo iba a sanar, él lo hubiera sanado. ¿Sabe qué pasa? Que hay gente que promete cosas que Dios no ha prometido. Allá por casa fueron a orar por una señora porque el hijo menor sufrió un accidente con una bici, se golpeó la cabeza y ahí estaba en coma. Y llegó la gente a orar a la casa. Aquí se dice el Señor, este es mi siervo y lo he escogido para predicar en las naciones, y se murió a los 6 días. Entonces hay gente que no quiere nada con el evangelio. Porque ¿por qué Dios me dice que lo va a sanar y no lo sanó? Dios no le dijo eso. Alguien muy emocional le dijo que Dios lo iba a sanar, pero Dios no le dijo, porque la prueba inequívoca es que se murió. Y este hombre después se rebeló contra Dios, este pastor, la esposa también, terminaron divorciados, incluso eso los separó. El dolor puede hacer que la gente abandone su fe, hermanos. Una pérdida puede hacer que abandone su fe, una tristeza, una enfermedad grave, cuando oro mucho por algo y Dios no me lo da, hermanos. Conozco personas, hermanos, que han perdido su fe porque oraron por algo que pasara y no pasó, hermanos. Oraron y año tras año, y siempre Dios les dio una respuesta de no, hermanos. ¿Y saben qué dijeron? Dios, olvídese, aléjese, no quiero nada con usted. El dolor, hermanos, causa que mucha gente abandone su fe, hermanos. Sin embargo, conocemos a gente que ha pasado por lo mismo, y a otras personas, y que han sufrido un dolor indescriptible, inimaginable, hermanos, inaceptable humanamente, y más bien nos ha hecho que se acerquen más a Dios, que busquen más a Dios, y han salido más robustos y más fuertes. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Porque hay dos tipos de personas que, pasando lo mismo, una sale más fuerte y otra sale abandonando todo, hermanos, en medio del dolor. ¿Qué lo causa, hermano? Yo le recomiendo que si usted ha pasado un dolor y una tragedia, nunca se aleje de Dios, porque Dios puede, hermanos, darle consolación y puede darle consuelo para seguir adelante, hermanos. Cuando usted está sufriendo, acérquese siempre a Dios, que eso es lo que ha hecho mucha gente salir adelante en medio de la misma tragedia. Se ha acercado de Dios, y otra gente se ha herido con Dios y se aleja de Dios, hermanos. Siempre queremos que Dios nos explique. Y no sabemos que Dios no nos dé una explicación ni a usted, ni a mí, ni a nadie de lo que sucede. Por eso es que yo creo en Dios. Porque yo sé que Dios sabe que era lo mejor. Y eso, hermanos, es algo que pasó con mi hermana Sandra. Mi hermana Sandra era un alma de Dios aquí en la tierra. Y mi hermana Sandra empezó con Parkinson. Y a veces estábamos comiendo y se le caían las cosas, no podía agarrarlo. Es algo duro para una mujer que es una mujer virtuosa, era una mujer virtuosa. De tejer, de cocinar, de hacer, de no quejarse, por lo menos delante de nosotros. Y el Parkinson, ese tipo de Parkinson le fue dando un Alzheimer. No todo el Parkinson da Alzheimer. Y ella fue perdiendo la noción, lo que usted sabe que es el Alzheimer. Pero no solo eso, hermana, sino que también veía cosas ahí, imaginaba cosas y las veía. Ella veía indios y que se montaban y que estaban sin ropita y que ella le pedían comida y todo. Pero también estaba esos momentos de lucidez y ella se ponía a llorar y decía, pero es que yo los veo porque ustedes no los ven. Y yo le decía, mi amor, pero usted esté feliz porque usted los ve, disfrútelo. Pero es acongojante saber yo que hay una realidad que nadie ve, que solo yo la veo, que está en mi mente y que yo la veo como, hay sueños muy reales, alguien ha tenido. Eso es como tener sueños y visiones reales
despierto, hermanos. Y entonces lloré. Yo soy pastor. Yo no he sido tan malo. Lloré para que Dios la sanara. Y mi hermana estuvo en el asilo los últimos días de su vida. Fue poco tiempo porque estaba muy grave. No reconocía, no comía. Esa no era mi hermana. Y yo le pedí a Dios que la sanara. ¿Y sabe qué? Se murió. Ahora, ¿por qué se murió? No sé. Dios no tiene que decirme por qué se murió. Pero cuando yo estaba allá arriba haciendo un bosquejo y me avisaron que se murió, y yo iba de camino, yo escojo las predicaciones en los funerales. Siempre debería ser así, también para la iglesia. Y Dios me dijo de camino a mi corazón: todo lo que usted ha predicado es cierto. Sobre la muerte, sobre la partida. Y entonces vino a mí algunas palabras que he predicado. Nadie amaba a mi hermana más que Dios. Y nadie sabía qué era lo mejor para ella como Dios. Entonces Dios hizo lo mejor. Y Dios se la llevó. Entonces, en vez de ponerme a refunfuñar, porque la amaba mucho mi hermana mayor, confié en Dios. Creí en Dios. Toda su palabra es cierta. Y de algo Dios la libró, hermanos. Y el agravamiento aquel, Dios la libró. ¿Sabe qué es lo que pasa a veces? Que nos aferramos a la gente por egoísmo. Y le pedimos a Dios que los deje. Y Dios sabe qué es lo mejor para ellos, hermanos. Nos duele la separación, el divorcio. Pero Dios sabe que era lo mejor para mi hermana. Y ahora ella está bien. Dios la sanó. Porque cuando Dios nos lleva, Dios nos sana. Pero queremos que quede ahí aunque esté sufriendo, aunque quede en una cama hecho un vegetal. Queremos que quede ahí, hermanos, aunque la persona sepa conscientemente que está mal, que no puede ser atendida, que se sienta triste, que tenga un dolor que después ni la morfina puede suavizar, hermanos. Se llama egoísmo. Porque si yo estuviera en esa condición, yo le pido a Dios que me corte y le entrego la herramienta. Amén, hermanos. Pero una situación igual puede llevar a alguien que se aparte de Dios y deje de creer. Yo tengo que creer, hermanos, que Dios tiene un propósito mejor para mí y que tiene un propósito mejor para todo el mundo y que nadie nos ama como Dios y que nadie sabe qué es lo mejor para Dios, para los demás. Amén, hermanos. Hay gente que sobrevive y hay gente que no sobrevive porque crecen y crecen, porque creen y se acercan más a Dios. Ahora, ¿dónde estaba Dios cuando mi hermana murió? ¿Por qué la dejó morir? Estaba en el mismo lugar que cuando su hijo murió en la cruz, ahí mismo. Con dolor, con llanto y con tristeza, pero amándolo. Y por amor a mí dejó que su hijo muriera en una cruz. ¿Dónde estaba Dios cuando mi hermana murió? Ahí mismo, en el mismo sitio. Porque la gente tiene que morir. Y los que creemos en Dios sabemos que la muerte es lo mejor que nos puede pasar. Es lo que Pablo dice en la Biblia. Estoy en estrecho, no sé si quedarme predicando el evangelio por causa de ustedes o qué, o irme con el Señor, que es lo mejor. Pero estar con el Señor siempre va a ser lo mejor, siempre va a comprender mi dolor. Él estaba allí cuando su hijo fue traspasado su costado, cuando su espalda fue lacerada. La gente dice, ¿dónde estaba Dios? Estaba allí mismo, hermanos. Entonces Dios sabe lo que usted está pasando, Dios sabe lo que usted ha pasado. Pueden ser días de oscuridad, pero entienda una frase que hemos dicho algunas veces aquí: nunca se olvide en la oscuridad lo que Dios le ha dicho en la claridad. En los días de luz que Dios te ha prometido algo, nunca se olvide de eso en los días de oscuridad. Las promesas de Dios son un sí, un amén, y yo creo en ellas. Como el ciego cree en el sol, no porque lo vea, sino porque lo siente, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará el Señor, hermanos. Creer en Dios es más que saber que existe. Creer en Dios es más, hermanos, que saber que es la Biblia y que murió en una cruz. Creer en Dios es hacer las cosas de toda persona que es un creyente, hermanos. Le entrega todo a Dios. Puede reposar en el Señor, en su amor, en que Él me ama, hermanos. Vive para Dios, vive para los demás, porque así le sirve a Dios, hermanos. Cree en todo lo que Él dice. Juan capítulo 1, verso 12. Puede ser que estemos pasando días de dolor, con el corazón roto, hermano. Yo lo reto a que usted crea. A que crea que Dios tenía un propósito en esto.
y que Dios hizo lo mejor. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Lo único que necesitamos es confiar en Él hoy, creer en Él hoy, y se necesita verita fe para creer. Fe para entregar todo en el Señor, fe para reposar en el Señor, fe para creer en sus promesas. Necesitamos fe. No es solo llamar a Dios, Señor, Señor, es hacer lo que Él dice. Oramos. Señor bueno y Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos en esta mañana y ponemos tu palabra, Señor. Y yo quiero orar por todas aquellas personas que nos han escuchado y nos escuchan y están pasando un dolor, Señor. Yo voy a decir lo que tú le dijiste a Pedro y tiene que ser muy importante porque tú lo dijiste. Tú le dijiste, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Yo oro, Señor, para que la fe de estas personas que nos han escuchado, de mis hermanos, de mis amigos, no falte, Señor, en este día duro. Solo los que hemos pasado por allí sabemos lo que se siente. Es algo que destroza. Es algo que duele mucho. Es algo que creíamos que no podíamos pasar, pero lo hemos pasado. A veces vienen días todavía. A veces vienen celebraciones, comidas, momentos. Pero yo voy a seguir adelante en ti. Yo decidí creer en ti, decidí acercarme a ti. Es más, Señor, gracias porque todo eso me ha tomado en ti. Porque si yo no hubiera estado en ti, Señor, me hubiera desbaratado. Pero tú eres mi consuelo, eres mi refugio. Y cuando pase por las aguas, no me anegarán. Cuando pases por los ríos, no me ahogarán. Cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti, porque yo soy tu Salvador. Y hemos pasado por el fuego, por las aguas, por los ríos. Y aquí estamos, Señor, tomados de tu mano. Gracias, Dios, por tu palabra. Y gracias porque me has dado fe para creer en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Les recuerdo que este miércoles hay reunión de mujeres y de caballeros. 6:30, reunión de mujeres y reunión de caballeros. Recuérdense que ahora quedó fija la reunión de parejas. Cuando quiera pasa, ahí está el rótulo. Dice que es los segundos miércoles de cada mes. Reunión de parejas, pero este miércoles hay reunión de caballeros y reunión de mujeres.